Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio a través de nuestra señal en DPI TV. Nos ven ustedes por nuestra señal que sale en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire, en YouTube y por supuesto conectados a través de mis redes sociales. Hoy estamos a martes 23 de marzo del año 2021. Vamos de inmediato con lo que ha sido noticia. A nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bien, vamos con lo que ha sido noticia. En principio les comentamos, anoche se registró un sismo de 5 puntos en la escala de Richter, según las indicaciones que han dado algunos departamentos sismológicos en Colombia, básicamente. El terremoto o el sismo se registró en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Anoche a eso de aproximadamente las 11 de la noche, según el reporte que pues, se dio. Según esta información, el sismo pues no habría generado mayor afectación, ¿no? Pero bueno, es para que estemos todos informados de esto que ha ocurrido o que ocurrió en la noche de ayer, de las 9:50 de la noche. Algunos lo han determinado en 4.9 según la magnitud, ¿no? O 5 puntos aproximadamente. Bien, amigas, amigos, hablando de la frontera entre Colombia y Venezuela, la crisis en esta situación, en esta zona fronteriza ha generado por lo menos la movilización de unos 160 venezolanos hacia Colombia, huyendo de los combates que se registraron el fin de semana en Apure. Al menos 161 es lo que ha contabilizado el Departamento de Migración Colombia, desde Apure a Arauquita, huyendo de estos combates entre representantes de la Fuerza Armada y guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Que por cierto, en el día de ayer vimos cómo el Ministerio de Defensa de Venezuela ofreció información oficial acerca de esta situación. Dijo que había muerto un líder guerrillero y otros dos, en este caso 2 oficiales del ejército. Por cierto que el organismo de defensa hizo un comunicado en el cual no habla de guerrilla, sino que se refiere a grupos irregulares. En este operativo, en todo caso, según dijo Padrino López, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, que se destruyeron 6 campamentos y se decomisaron armas, municiones, explosivos, vehículos, droga y otros artículos supuestamente de guerra. Repito, esto fue lo que dijo en el comunicado del Ministerio de la Defensa venezolano. Por su lado, el canciller Jorge Arreaza dijo que la Fuerza Armada mantendrá operativos especiales en la zona. También se refirió a grupos irregulares colombianos, no los llama guerrilla. Dijo que Jorge Arreaza que seguirán enfrentándose con valor y contundencia a estos grupos irregulares colombianos. Bueno, en todo caso, nosotros estaremos pendientes de esta situación. Hoy tenemos previsto conversar con los representantes de Fundaredes, una organización que ha estado pues muy pendiente de esta situación en la frontera colombo-venezolana y que ha afectado a los pobladores de la zona y por supuesto a muchos que han tenido que, como ya decíamos, inclusive abandonar la localidad y otras zonas del estado de Apure, huyendo de esto que pues no es nuevo en la zona, en el estado de Apure. En otras notas importantes que podemos destacar a esta hora, tomando en cuenta de lo reciente, anoche se registró un tiroteo en un supermercado de Colorado. Se desconoce el móvil del hecho, pero 10 personas fallecieron o fueron asesinadas, incluido un policía. El sospechoso también fue herido y está detenido. Dijo el comandante de la policía de la zona,
Esto fue en Boulder, en Colorado, que luego del incidente había efectivamente varios muertos, repito, 10 personas en total, incluido un agente de la policía que trabajaba justamente en la zona o normalmente trabajaba en la zona de Boulder, en Colorado. Esto está ubicado aproximadamente a unos 50 kilómetros del noroeste de Denver, que es la capital del estado de Colorado. Imágenes mostraron a un hombre sin camiseta salir del supermercado, escoltado por fuerzas de seguridad, con una de sus piernas cubiertas. No se sabe si ese fue el sospechoso, pero lo vimos, por lo menos en las imágenes que han sido publicadas a través de redes sociales, hemos visto a esta persona. Repito, todavía se desconoce la razón por la cual este hombre abrió fuego en un supermercado en Colorado. Sigo con otras informaciones. En el día de ayer, el comisionado de Seguridad e Inteligencia del equipo de Guaidó, Iván Simonovic, anunció el lanzamiento de una plataforma digital para realizar denuncias sobre crímenes del régimen de Maduro. Dijo el funcionario que hay una página que es Comisión de Seguridad Venezuela.org, que a través de la cual se podrá realizar el procesamiento de denuncias anónimas vinculadas a cualquier caso de corrupción, de terrorismo, de narcotráfico, de violación de derechos humanos. Y afirmaba Iván Simonovic que la idea es conocer de cerca algunos casos que puedan estar registrándose en Venezuela. Comentaba Simonovic, la lista de investigados es larga, pero la lista de los que facilitan la información es aún más larga. Hay algunos que han tenido la suerte y que han sido detectados, detenidos, interrogados, pero hay otros que cuando le toquen la puerta, dijo, lo que les está esperando es una orden judicial. Fue el comentario que hizo Iván Simonovic al respecto. Mientras tanto, amigas, amigos, la situación en Venezuela sigue siendo delicada, sobre todo para los presos políticos. Hemos visto desde hace unos 2 o 3 días un video de los padres del primer teniente del ejército, Franklin Caldera, acusado de estar presuntamente involucrado en la llamada Operación Aurora. Ellos han denunciado que su hijo está siendo torturado en un centro clandestino que se manejaría en Caracas por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y decían sus padres que estaba siendo torturado, inclusive que estaba al borde de la muerte por los golpes que ha recibido. Además, desgarradores los comentarios de los padres del teniente Franklin Caldera. Según la abogada Tamara Suju, quien también ha denunciado esta situación, dijo que la sede está ubicada en el 23 de enero y sería propiedad de la FAES, donde a la que se le conoce como la Casa de los Sueños. Y solo el hecho de que existan estas celdas denota pues, el grado de represión que habría en el país, sobre todo contra presos políticos. Por su lado, en Europa, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea en materia de relaciones exteriores, afirmó ayer que todavía no sabe cómo va a evolucionar la situación en Venezuela, pero que unas elecciones son las que podrían traer una nueva oportunidad para buscar un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Dijo Borrell, que afirmó que ese acuerdo no ha sido posible en los últimos años, en los últimos procesos electorales, pero que espera que tal vez pudiera ocurrir para las próximas elecciones o para los próximos procesos electorales. Y por ello la Unión Europea afirmó ayer, a través de Josep Borrell, que hará todo lo posible para ayudar. Se estará refiriendo a las elecciones regionales de este año en Venezuela. ¿Será que habrá algún acuerdo? ¿Será que llegarán a algo sólido, transparente? Son preguntas que nos hacemos todos, ¿no?
Bien, amigas, amigos, 7:44 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa para en breve continuar con más información para todos ustedes. Les decía que hoy vamos a conversar con el presidente de esta ONG, Fundaredes, para que nos dé detalles acerca de lo ocurrido en el estado Apure en estos últimos días. Y, por supuesto, hoy, como todos los martes, tendremos a nuestro muy querido colega Vladimir Kislinger con su análisis sobre todo lo que está pasando en América. Mientras tanto, quiero hablarles de GM Envíos para todos aquellos que saben que cuentan con GM Envíos, que es esta empresa de envíos a Venezuela con un trabajo bien formidable, bien transparente y además es un trabajo de hormiguita que realizan los amigos de GM Envíos. Ellos están ubicados aquí en Miami, en Doral específicamente, pero también tienen sede en otras localidades de Estados Unidos como en Utah, en Sarasota, en Tampa, en Orlando, trabajando arduamente para poder llevar lo que ustedes quieran hasta Venezuela. Y si usted se encuentra en otra parte del mundo, también pueden contactarlos a través del 305-930-2660 y hacer ese envío a través de ellos, haciendo una compra online. La pueden hacer, por ejemplo, en cualquier tienda y ellos colocan la dirección de GM Envíos y ellos la llevan hasta Venezuela. Es una manera de poder llegar seguro a Venezuela ese envío. GM Envíos, @GM Envíos, su cuenta de Instagram. Hacemos una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya regresamos. La inversión puede ser una estrategia vital de éxito para ti como emprendedor. Justamente lo que quiero es democratizar esa información respecto a la inversión, quitar ese tabú que se tenía sobre que la bolsa es una especie de casino, nada que ver. La bolsa es un instrumento que incentiva la economía y que también incentiva tu capacidad de ahorro y crecimiento. Mi primer paso sería, antes de comprar una criptomoneda en Binance, compra una acción de Google, en Webull, Robinhood o Fortinet, las tres que mencionamos. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Continuamos, amigas y amigos, son las 7:51 de la mañana. Seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Bueno, leemos que la Unión Europea ayer decía que no requería de la vacuna de Sputnik V, la vacuna rusa, contra el COVID, porque pues, puede igualmente lograr la inmunidad en el continente para julio, usando las dosis disponibles que disponen actualmente en la Unión Europea. La Comisión Europea ha sido criticada por la lentitud en la campaña de vacunación en momentos en que enfrenta aumentos de contagio en algunas partes y mientras el programa de vacunación en el Reino Unido se ha ido acelerando. No obstante, confirmaba Thierry Breton, el responsable de las compras colectivas para los países del bloque de la Unión Europea, que no había necesidad de la Sputnik 5. Entre tanto, el responsable de la campaña de vacunación en Francia, Alain Fischer, vaticinó que el país podrá volver a una vida normal para el próximo verano o quizás para otoño, gracias a la aceleración de las vacunaciones. Decía ayer que Brasil se encontraba en el epicentro, o aseguran la propia OMS, que Brasil es el centro de la pandemia y Latinoamérica, pero básicamente Brasil. Ayer el gobierno de Jair Bolsonaro pedía auxilio a la industria médica para encontrar soluciones ante la escasez de insumos para la intubación de pacientes con COVID. 300.000 fallecidos ya hay en Brasil y 12 millones de casos confirmados. Por su lado, cientos de vaqueros y economistas divulgaron una carta abierta en Brasil a la que le piden al gobierno de Bolsonaro medidas efectivas para poder combatir la pandemia y acelerar como tal el proceso de vacunación. Hablando de vacunas y de Brasil, ayer pudimos conocer cómo 2 hombres armados invadieron un ambulatorio en una ciudad localizada al noreste de Brasil, Natal. Robaron ampollas de la vacuna equivalentes a 20 dosis del antígeno. Estos hombres armados, entraron, el robo ocurrió en un centro médico situado en una favela de Natal y una de las ciudades del país, una de las ciudades del país que se encuentra en estado crítico por el crecimiento de la pandemia. Pues para colmo se están robando las vacunas. Disculpen, para cómo se roban las vacunas en medio de esta crítica situación que viven países como Brasil. Me voy a España. El gobierno anunció que va a elevar a 55 años el máximo de edad para recibir la vacuna de AstraZeneca, cuya administración se va a reanudar el día de mañana, la de AstraZeneca, luego de ser suspendida por temores sobre su seguridad. En Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, se celebró por llegar al primer millón de vacunados contra el virus. Mientras tanto, para prevenir un rebrote de casos del coronavirus y contener el ingreso de nuevas cepas, el gobierno argentino dijo que iba a reforzar los controles en la frontera y encomendó a las provincias a que intensifiquen las medidas. En Chile se registró el fin de semana la llegada de un 6º cargamento de vacunas chinas, un total de 2 millones de dosis que se van a utilizar para iniciar la vacunación de la población de menores de 60 años sin enfermedades preexistentes. Es decir, que ya comenzó pues, a abrirse más el campo de la inoculación en este caso en Chile. La calma parece haber llegado a Miami Beach luego del desastre del fin de semana, donde la policía tuvo que poner en cintura a la multitud descontrolada que hacía de las suyas. Pues conozco gente que vive en Miami Beach, me enviaba videos de lo que se veía desde su casa y es una locura, ¿no? La gente en la calle como si nada, la policía dando vueltas, la gente corre, eso parece ser el día a día, bueno, por lo menos hasta el fin de semana. Ayer por lo menos estaba mucho más tranquila la situación y sobre todo porque se extendió por lo menos hasta el 12 de abril el toque de queda. Un toque de queda que comienza a las 8 de la noche para evitar más aglomeraciones de personas en zonas como
en Miami Beach, donde incluso el fin de semana se registró la muerte de una persona herida de bala por este descontrol que ha habido en Miami Beach y que puede afectar no solamente a los residentes de Miami Beach, sino que esto puede extenderse por el resto de la ciudad de Miami. Ayer Juan Guaidó aseguraba que el gobierno legítimo que él dirige continúa trabajando en una solución a la crisis de vacunas. Dijo que así como se aprobó el mecanismo COVAX, que permitirá en los próximos meses tener acceso a la vacuna contra la COVID-19, dijo que es un paso importante para poder hacerle frente al COVID-19 en el país. Mientras tanto, el doctor Julio Castro, quien teníamos ayer como invitado y finalmente no pudimos concretarlo, pero comentó ayer que el decreto de cuarentena radical no va a ser suficiente para detener esta segunda ola que habría o que hay en Venezuela. Dijo que es la segunda ola pandémica, lo han dicho desde hace varias semanas. Si empezar la cuarentena radical hasta Semana Santa logra detener la ola, pues buenísimo, pero duda que esto vaya a ocurrir de esa forma. La única forma que hay de controlar, dijo Julio Castro, la única manera de controlar la transmisión es tratar de que la gente se mueva menos desde ya y haya menos contacto entre personas a como de lugar. Mientras la Academia Nacional de Medicina advirtió ayer que la prueba experimental de la candidata a vacuna cubana puede generar confusión y poner en peligro lo que es el plan de vacunación en Venezuela. Dijo la Academia de Medicina que de especial importancia es asegurar que la ciudadanía no confunda el acceso a una vacuna de reconocida seguridad y eficacia con participar como voluntario en una fase experimental de un candidato a vacuna, como es el caso de esta vacuna cubana. Son las 7:59. Hago la pausa, amigas, amigos, para el regreso conversar con los amigos de Fundaredes aquí en Al Día con Sergio. Ya venimos. Ron Veroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Ron Veroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón con un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Ron Veroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Ron Veroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, continuamos con más de nuestro programa El Día con Sergio. Vamos de inmediato a conversar con Javier Tarazona. Javier Tarazona es director de la ONG Fundaredes, que ha venido haciendo siempre un seguimiento, bueno, de situaciones que se viven en Venezuela. Y sobre todo, recientemente hemos visto el trabajo que ha realizado para dar información fidedigna de lo que ocurrió recientemente en el estado Apure, en la zona fronteriza con Colombia, con una acción que todavía no logramos entender del todo, Javier, y yo quisiera que nos explicaras. Ayer vimos una declaración oficial del Ministerio de la Defensa en Venezuela, donde habla de una situación de contrairregulares colombianos, no habla de guerrilla. Por cierto, en este comunicado no se expresa como tal de la guerrilla. Y pues lo que ustedes han informado es que efectivamente se trataría de disidencia en la guerrilla. Cuéntanos, en principio, por favor, Javier, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en Apure? Buen día. Vale, Sergio, en primer lugar agradecerte por este espacio, a ti y a toda la audiencia de las distintas redes que hoy nos están siguiendo y retransmitiendo. Miren, en Venezuela, además de la emergencia humanitaria compleja que se vive, vivimos un contexto opresivo en territorio fronterizo porque hay un conflicto permanente. La OTAN lo califica una guerra híbrida. Y quisiera partir de esta concepción porque nos va a permitir poder desarrollar de manera mucho más detallada qué ocurrió el fin de semana. Durante los últimos meses, de manera bien específica, desde el 19 de septiembre del año 2020, evidenciamos unos ataques focales de las Fuerzas Armadas hacia un pequeño sector de la FARC. En el mes de enero del 2021 vuelve a ocurrir esto en un sector conocido como la Macanilla, es contra el mismo pequeño sector de la FARC, y el pasado fin de semana hubo un movimiento importante de militares que se concretó el domingo en una acción militar contra nuevamente el mismo grupito de la FARC que dirige alias Farley y alias Arturo. Vale decir que lo que nosotros desde Fundaredes estamos evidenciando no es una acción contra el ELN y la FARC en su conjunto, contra la guerrilla que opera en territorio venezolano, sino por el contrario, contra un grupito que es desobediente a Jesús Santrich y a Iván Márquez, que son quienes han tenido una asociación pública y notoria con quienes hoy ostentan el poder en territorio venezolano. Eso es bien importante dejarlo.
Entonces la población, el pasado domingo, la población de Arenales, El Ripial, Guafita, sector El 8 en Apure, vivieron una situación bastante compleja porque pues un combate militar de esa proporción que se vivió, pues sin duda alguna que genera el temor en la población. Estamos en este momento viviendo las consecuencias, venezolanos desplazados que están pasando a Urauquita, al otro lado del río, Colombia, porque simple y llanamente esta situación no va a cambiar. Aquí quiero dejar bien claro, esta situación de conflicto, Sergio, no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Este territorio de La Victoria, por ejemplo, es un territorio controlado por más de 20 años por el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, lo que estamos viendo el fin de semana prácticamente es una acción por mandado de Jesús Santrich y por mandado de Iván Márquez, porque este grupito que está creciendo y que, bien, si bien es cierto, viene haciendo una cantidad de acciones perversas, por ejemplo, como el secuestro de ciudadanos en el departamento de Arauca, los pasan por el río Arauca, Venezuela, y los mantienen plagiados hasta que no cobran la extorsión, no los pasan al otro lado y no los entregan. Te puedo nombrar un caso de un ciudadano hermano del exgobernador del departamento de Arauca que acaba de ser liberado y su testimonio dice, bueno, estaba del lado venezolano, me tenía tal frente, Francisco Alvarado se llama este ciudadano. Pero estamos entonces al frente, Sergio, de una guerra híbrida porque la presencia de grupos armados irregulares en Venezuela prácticamente se convirtieron hoy en un nuevo estado. Nosotros hemos calificado desde Fundaredes que son la primera transnacional generadora de empleo en los estados del occidente de Venezuela. Hoy el ELN y la FARC, Sergio, están en 20 entidades del país. ¿Por qué yo considero que lo del día domingo es un show y es un acto finalmente focal? Porque tenemos 5 emisoras hoy, 5 en frecuencia modulada del ELN en territorio venezolano. Yo me pregunto, ¿por qué razón Vladimir Padrino López no dirige estas acciones hacia la zona sur del lago, hacia el municipio de Jesús María Semprún del Zulia, hacia el municipio Catatumbo, hacia La Guajira, donde reina e impera la anarquía por la actuación de grupos armados irregulares? ¿Por qué razón no vienen al Táchira, por ejemplo, a hacer estas mismas actuaciones? Yo te puedo nombrar San Antonio del Táchira y todas las trochas controladas por los grupos armados irregulares. Pedro María Ureña, García de Evia, Panamericano, Ayacucho, Lobatera, Fernández Feo, Libertador. Pero ¿por qué no van a la lengüeta del estado Barinas, donde hoy emerge el Frente Ticoporo del Ejército de Liberación Nacional y siguen afectando a los productores agropecuarios de manera constante? Pero ¿por qué no van a la Casa de la Cultura en Aragua, donde se hacen las operaciones de la FARC de manera permanente, Sergio? De manera que estamos frente a una acción focal que pretende decirle al mundo que están actuando contra los terroristas, pero sin embargo mantienen un total estado de negación porque no hacen público, y yo quiero ser con esto firme, y yo sé que ya me quieres preguntar algo. En el 2014 y desde el 2017, a los jóvenes que metían preso, a los estudiantes, los exponían, los mostraban, eran terroristas. Yo reto que muestren hoy a los supuestos irregulares que ellos han detenido. Lamento muchísimo que 2 militares hoy hayan caído en manos de estas minas antipersonas por las sociedades que han tenido con los terroristas. No es la primera vez. En el 2018, militares cayeron en la zona sur del lago del estado Zulia por minas antipersonas que colocó el Ejército de Liberación Nacional. Hoy el Estado venezolano incumple la Convención de Ottawa que establece la lucha contra las minas antipersonas, es decir, contra el terrorismo. Bien, sí, tengo varias preguntas que hacerte, Javier, porque en principio... Perdona. No, por favor, perfecta la explicación, era un poco lo que quería para poder entender un poco más. Decías que el ELN y las FARC están en 20 entidades del país, o sea que están en toda Venezuela. Sí, lamentable. Pero ¿están cómo? ¿Trabajando? Sí. ¿O hacen su vida como cualquier normal? Ciudadano? Están como tú y yo, no andan camuflajeados. Por ejemplo, te puedo hablar de un centro de operaciones en Caracas, el Hotel Alba Caracas es un centro de operaciones de la guerrilla con chinos, con rusos. Además, tenemos todas las evidencias y las hemos mostrado. O sea, nada, esto es un tema escondido.
el propio Nicolás Maduro Moros plantea: vengan a Miraflores, esta es su casa, ustedes son héroes, son hombres de paz. Sí, claro, Entonces, pero en ese momento debo destacar que lo hacía sobre todo en referencia a Iván Márquez y Jesús Santrich con aquel tema del Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero sí, te consulto, o sea, están en Venezuela, pero operan sí, en claro, Venezuela sí. para Por conspirar ejemplo, ¿contra quién? bueno, en asociación, ahí no están conspirando contra nadie, son un brazo armado en defensa de la revolución. La diferencia es que el Estado colombiano los enfrenta, busca minimizarlos, busca reducirlos. En Venezuela no, en Venezuela encontraron unos socios perfectos. Ajá, pero Está claro. ¿qué hacen en todo caso estos elementos en Venezuela que buscan? Bueno, mira, Sobre todo cuando se habla, como tú comentabas, de la presencia de ellos en zonas fronterizas. ¿Están buscando apoderarse de algún tipo de recurso o están buscando, están buscando adeptos para incluirlos en las filas de estas guerrillas? sí, nosotros hemos documentado más o menos unas 19 operaciones, Sergio. De hecho, los invito a los que nos están siguiendo a conocer en nuestra página web www.fundaredes.org nuestros boletines, las infografías, los testimonios sobre todo. Estas 19 operaciones pasan por actividades como la entrega de la caja CLAP, por ejemplo, Okay. que busca cautivar. Ellos tienen dos fundaciones, una fundación que se llama Amigos de la Escuela y la Fundación 3R. A través de estas dos fundaciones tienen una personalidad jurídica para otorgar ayudas a los niños, a los ancianos, entregan comida, entregan medicamentos, buscan cautivar a la población. De hecho, lo que está ocurriendo en este momento en el estado Apure, ya usted va a observar en los próximos días, cómo la población va a salir incluso a la defensa de los grupos armados regulares. Un poco Porque el estado lo que se vivió en Colombia con el narcotráfico. Sí, por supuesto. Entonces, porque finalmente dependen de las operaciones de estas organizaciones. Claro. Esto ya está pasando. De hecho, tenemos evidencias, hay algunos videos, esto está ocurriendo. Pero entre otras operaciones está la extorsión de forma constante, está el adoctrinamiento, está la actividad ideologizante a través de emisoras que están en el espectro radioeléctrico venezolano, a través de, por ejemplo, actividades de microtráfico, narcotráfico, extracción de oro, coltán, diamante, las pistas clandestinas. Ya hay hasta cultivo, Sergio. Javier, ¿qué gana en todo caso, si es así, como dices, qué ganaría a la administración de Maduro con tener a esa gente en Venezuela? ¿Qué está ganando? Bueno, es que se sostienen en las asociaciones con las actividades ilegales. Es la careta que pueden mostrar para que otros hagan el trabajo sucio, pero además le ofrecen una defensa a la revolución armada. Ya lo hemos evidenciado. En el 2015 salieron a defender el proceso electoral que, por cierto, ganó la oposición de la Asamblea Nacional. Bueno, ellos salieron a agitar en contra de los candidatos en aquel momento de la oposición. En el 2018, en la cuestionada elección de mayo del 2018, salieron a presionar para que la gente votara cuando la población había decidido no votar. De manera que hoy estos grupos armados estos grupos entonces no solamente están conformados por personas, por extranjeros, por colombianos, sino no, que es una guerrilla, tristemente, Sergio, hoy es una guerrilla binacional, y algo que duele muchísimo es que me atrevo a señalar que el mayor número de integrantes en este momento son connacionales nuestros, son venezolanos. O sea que tú de pronto estás en Venezuela conversando con alguien y esa persona puede estar formando parte de esta guerrilla. No tengo duda de eso. Lamentablemente Ahora, esa es la verdad. ayer el comunicado del Ministerio de la Defensa hablaba de grupos irregulares. ¿Por qué no lo llama guerrilla? Es una pregunta. Bueno, mira, según la escuela freudiana, la negación es un estado de ratificación. Okay. Freud habla de la negación y el régimen, quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, se han cansado de negar todo. Aquí se niega absolutamente todo. Aquí se niega que el país vive una emergencia humanitaria compleja, por lo tanto se niega la presencia de grupos armados irregulares. Pero lo peor aún es que hace unos días el propio Vladimir Padrino López justificaba las operaciones
de estos grupos que ellos llaman disidentes, porque el Estado colombiano, según él, les incumplió en el acuerdo de paz. Pero lo peor aún, Iris Varela también argumentaba hace unos días que lo importante es que en Venezuela había narcotráfico, pero que nosotros no consumíamos. Ese no era, gracias a Dios, ese no era el problema, que nosotros no éramos consumidores. Es la justificación y la negación de forma directa también. Ahora, o sea, colaborar con estos grupos no te ponen peor frente a la comunidad internacional, como ha sido denunciado insistentemente. Sí, claro. Por eso el acto del fin de semana es un acto que busca lavarle la cara al Estado venezolano en la comunidad internacional. Por eso es que Por dice eso que no es es... un show. Claro, por eso es un show. Busca lavarle la cara y decir, bueno, mira, todo lo que hemos hecho nosotros, hemos estado atacando de manera frontal. No, son Pero falsos. hay quienes se afectan, como lo hemos visto, son quienes viven en la zona. Sí, Estamos por hablando de supuesto. que 186 personas, decía al principio, han sido desplazadas por Totalmente. y continuarán. Así es. Eso no va a parar. Eso no va a parar porque la emergencia humanitaria compleja no para y el conflicto o guerra híbrida tampoco va a detenerse. Ya. Ahora, pero por un lado está esta gente que huye, pero está por el otro lado la gente que aplaude la presencia de estas personas, como decías hace rato, que agradecían porque de alguna forma están colaborando con los habitantes de algunas de las zonas donde estarían estas personas, ¿no? Sí, la verdad, Sergio, eso ocurre, es como el síndrome del Estocolmo, ¿no? Es un estado de habituación, Sí. de acostumbramiento, obviamente por la garantía de las necesidades básicas que están ofreciendo estos grupos terroristas a cambio del respaldo. Pero es normal que esto ocurra en medio de una emergencia supremamente compleja que se vive en la nación, en estas zonas rurales donde no hay educación, donde el Estado no está presente. Todo esto es consecuencia del abandono del Estado. Ya. Y cuando hablamos del Estado, no es presencia de Fuerzas Armadas, que por cierto, cuando están, es solo para asociarse en actividades delincuenciales, en actividades relacionadas con lo ilegal. Ahora, pero lo más triste es que al final las consecuencias las llevan estos jóvenes que trabajan en la Fuerza Armada y que están combatiendo, por ejemplo, como lo ocurrido el fin de semana con estos dos jóvenes, un mayor y un primer teniente. Son jóvenes. Sí, que están allí. bueno, lamentable que el Estado venezolano asuma este tipo de consecuencias. Hoy sufre la familia de esos militares caídos. Hoy sufre la familia de los militares que en algún momento, pues, quizás recibieron una orden de ser complaciente con los grupos armados irregulares y hoy lamentablemente les ha costado su vida. Por eso siempre hemos planteado públicamente las consecuencias de una Fuerza Armada desprofesionalizada, de una Fuerza Armada pretoriana, que se convirtió en una fuerza pretoriana. Dejó de ser el estamento militar que garantice la soberanía nacional. Es lamentable, pero hoy en Venezuela no existe soberanía nacional. La soberanía la perdimos, ¿sabes? Y la perdimos lamentablemente por la asociación con este tipo de actos delincuenciales, con grupos terroristas que llegaron a Venezuela para quedarse, para convertirse en guerrillas binacionales y hacer su proyecto, no ideológico, sino su proyecto terrorista con la internacionalización del narcotráfico. ¿Cómo se acaba con esto, Javier? Conversamos, amigas, amigos, con Javier Tarazona. Orden, Sergio. Necesitamos orden, necesitamos compromiso de que se aplique la ley. En Venezuela existe una hiperlegislación que no se cumple. El problema es que en Venezuela, desde que llegó Hugo Chávez al poder, el Estado comenzó a ver a la guerrilla como socios. Y te puedo comentar detalles donde el propio Chávez fue facilitador de la liberación de secuestrados. Entonces, el problema es que los que hoy ostentan el poder en Venezuela estuvieron en la guerrilla en los años 70. Muchos de ellos estuvieron en la guerrilla de los años 70. O fueron los inspiradores de los que hoy están en el poder del territorio venezolano. Entonces, lamentablemente, para cambiar esta realidad debe haber voluntad política. Yo no creo en este momento que exista en quienes ostentan el poder la voluntad política, no solo para cambiarlo, porque además han entendido
que estos grupos armados irregulares en Venezuela son la defensa armada de la revolución. Y lo que está pasando este fin de semana es que este grupete de la FARC, que es disidente de Jesús Santrich y de Iván Márquez, se le alzó a Iván Márquez y no tienen cómo controlarlos. Y el poder de fuego es alto. De la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada, por supuesto, porque yo me pregunto, si hubiese un trabajo serio de la Fuerza Armada, ese grupo hubiese estado instalado. Yo pregunto, ¿cuántos planes de defensa de la patria, cuántos entrenamientos, cuántos shows, cuánto dinero se ha despilfarrado allí? Para que hoy hayan muerto 2 militares venezolanos en manos de estos delincuentes, de estos terroristas. Pero yo tengo que decirlo, nosotros no podemos seguir permitiendo que militares venezolanos sigan cayendo de esta manera. Yo me pregunto, si esto es un grupete y han caído 2 militares, ¿cómo sería otro conflicto del que siempre permanentemente nos están hablando? Por cierto, que es disuasivo y que es temerario. Yo te agradezco mucho por la oportunidad, Sergio. De verdad que seguir compartiendo sobre todo la normalización de la violencia. Y sobre todo la valentía con la que dices esto. Bueno, yo sé que esto trae consecuencias. Mira, durante los últimos días hemos recibido incluso ataques a gente amiga en la casa donde nos reunimos, por ejemplo, allá en la casa del doctor Pérez Vivas, su casa administrativa, un espacio en el que funcionamos en el estado Táchira, y lamentamos mucho que este tipo de situaciones estén ocurriendo. ¿Eso con ustedes? Tiene que haber alguna relación, porque es un lugar en el cual nosotros frecuentamos, en el cual nosotros hacemos reuniones prácticamente semanales, sin duda alguna que buscan intimidad, pero la verdad y la rectitud protegen y Dios está con nosotros. Amén, amén. Gracias, Javier. Un abrazo, Sergio. Gracias también por la valentía, que Dios los cuide y por supuesto, amén. Pues nada, lo importante es que, y es una de las cosas que quiero manifestar en cuanto al caso de Javier, a lo que era indicado, que cuando habla con base y presentando pruebas. O sea, no son cosas que se dicen a lo loco y ya, porque quererlo de fin político. Javier, te seguimos a través de tus redes sociales y sobre todo a través de @fundarredes, donde nos pueden seguir en Instagram, @fundarredespiso. Gracias, Javier. Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Igualmente. Hacemos una pausa. Hasta luego. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Amigas, amigos, son las 8:31 minutos de la mañana, hora de Miami, desde donde hacemos nuestra transmisión de todos los días. Revisamos ahora otras informaciones que se han dado en el mundo. Entre otras, me voy de inmediato a Honduras. En Honduras la situación está bien delicada con el presidente de ese país, esto tomando en cuenta, amigas, amigos, de una investigación por narcotráfico que se está realizando aquí en Estados Unidos. Ayer se pudo conocer que la Fiscalía de Estados Unidos pues vincula a Giovanni Fuentes Ramírez con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y esta persona fue declarada culpable de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar con respecto al caso del presidente hondureño, quien dice no tener ningún tipo de relación con el narcotráfico, a pesar de que también incluso uno de sus hermanos está también presuntamente involucrado en esta trama de narcotráfico y que lleva adelante la Fiscalía de Nueva York. En Bolivia las tensiones no cesan luego de ya una semana del encarcelamiento de la expresidenta interina Yanine Áñez, con marchas oficialistas que repudian lo que ellos han considerado como un golpe de Estado del año 2019. La polarización se ha mantenido en un punto alto, aunque de momento no se han reportado enfrentamientos entre bandos que exigen justicia por además, muertes en Cochabamba y en El Alto. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden afirmó que viajará a la frontera con México, esto lo dijo desde el pasado domingo. Mientras tanto, pues efectivamente ya funcionarios del equipo de Biden se encuentran en México a fin de continuar con discusiones sobre el manejo de un plan de acción de migración eficaz y humano. Esta comitiva está integrada sobre todo, está dirigida por la coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Roberta Jacobson, así como también Juan González, director para el hemisferio occidental. Es una crisis, amigas, amigos, bien complicada porque el gobierno ha multiplicado incluso anuncios en varios idiomas para que se entienda, y es la exigencia del gobierno estadounidense de que, o recordarle al mundo de que la frontera está cerrada y que no hay acceso para aquellos que intenten pasar tanto legal como ilegalmente. Por supuesto, ilegalmente van a ser inmediatamente deportados, vengan de donde vengan, de cualquier parte del mundo. Lo digo sobre todo porque muchos venezolanos piensan que como tienen este proceso de TPS, pueden entrar y no ser deportados. No, van a ser deportados según lo ha determinado el gobierno de Estados Unidos. No hay contemplación en ese sentido. Han reiterado, están cerradas las fronteras y han insistido en que los migrantes no deben tratar, los inmigrantes indocumentados, no deben tratar de llegar al país porque van a ser deportados. Reiteró James Psaki, directora o portavoz de la Casa Blanca. Voy a la pausa porque ya tengo a Vladimir conmigo, así que en minutos voy con Vladimir Kislinger aquí en Al Día con Sergio. Ya venimos.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Sweet Home Alabama. Suena ahí al fondo. No nos vamos a Alabama, nos vamos a Orlando, donde está nuestro muy querido colega Vladimir Kirslinger, como todos los martes con nosotros. Vladimir, ¿cómo estás? Bien, Sergio, encantado de saludarte, a todos los que se están conectando en este momento también. Y bueno, muchas cosas pasando en nuestro continente y un poquito más allá, así que dispara a discreción, como de costumbre. Mira, pudiéramos comenzar, Vladimir, hablando de esta situación de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pareciera que todo este tema de la reforma migratoria se le ha complicado a Biden. No sé si lo ves de esa forma, yo lo veo así. Me parece que no se supo manejar mucho. No sé si fue un tema de comunicación por parte del gobierno de Biden, porque la gente inmediatamente se fue a la frontera y quería pasar y lo tiene prohibido. Por eso es que se está haciendo todo este movimiento, incluso de llegar hasta allá parte del equipo de Biden. De Biden, exacto. Y creo que en tu análisis inicial está ya la respuesta. Las diferencias entre cada uno de los presidentes, Donald Trump, Joe Biden, pero más allá de las diferencias, la similitud en el poder de la comunicación. ¿A dónde quiero llegar? Lo que hizo Trump en términos comunicacionales hizo que en cifras, y ustedes saben que yo amo hablar de cifras, se redujera en 50% la cantidad de inmigrantes indocumentados que ingresaban a los Estados Unidos. 50% no es cualquier cosa. Vamos a hablar de cifras. En Estados Unidos hay 65 millones de hispanos que viven acá. De los 65, 35 millones son de origen mexicano. Y de esos 65, no de los 35, de los 65, 11 millones están en condición de indocumentado, de los cuales más del 90% son o centroamericanos o mexicanos. Ahora bien, Donald Trump llega con un discurso que enfrenta directamente la inmigración indocumentada, habla incluso en su campaña previa, habló de pues, todo lo que significaba lo que venían violadores, venían ladrones, y esto generó por supuesto mucho ruido en las poblaciones de Centroamérica y de México, y por supuesto, insisto, hizo que se redujera considerablemente el número a 50%. Ahora bien, en paralelo a esto hay otra realidad, y es que México económicamente se comenzó a estabilizar, lo que hizo que se desmovilizara y se desmotivara a la vez en la intención de los mexicanos para cruzar la frontera. Otro elemento adicional, y ya les voy a explicar por qué voy tan atrás, porque tengo que comparar con el ahora, ¿no? Otro elemento también que habría que destacar es que México, en la frontera sur de México, se convirtió en una especie de primera frontera de Estados Unidos para evitar que pudiesen pasar centroamericanos hacia los Estados Unidos. Hecho este cuento porque ahora lo voy a comparar con Biden. Okay. En el caso de Trump, su discurso desmovilizó completamente a los inmigrantes. No solamente a los inmigrantes, sino que le puso coto a buena parte de los traficantes, de los coyotes que se encargan de llevar gente de un lado a otro. Y acabamos de ver el drama en la frontera. Creo que ya van 18, 19 personas muertas en un vehículo que venía con 25, 26 personas y el vehículo fue investido por un camión de volteo. Pero bueno, el hecho es que en el caso de Biden es el caso opuesto. Biden no es que abrió las fronteras, pero el simple hecho de cambiar su discurso, activó nuevamente lo que se había controlado, lo que había controlado Trump. En números, para que entendamos el drama, y ojo, ustedes saben que Sergio y yo hemos hablado de republicanos y de demócratas y hemos hablado bien y mal cuando corresponde de cada quien. Aquí no estamos hablando de parcialización de ningún tipo, ¿no? No se trata de eso, se trata de una realidad, lo que está pasando, pues la verdad. Es una realidad, y por ejemplo, la semana pasada decíamos que el TPS, el que se lleva el premio, el galardón de haber aprobado el TPS, es Biden y hay que agradecerle. Pero ahora voy a criticarlo. Y voy a este punto. ¿Ustedes saben cuántas
¿Cuántos niños están cruzando diariamente la frontera sin sus padres? 3.000 menores de edad. ¿Cuántas personas en total están cruzando la frontera diariamente? 10.000 personas están cruzando. Yo te voy a contar algo serio. Alguna vez creo que te lo dije en público. Para 15minutos.news me tocó hacer un reportaje desde El Paso, Texas, la ciudad fronteriza con México, creo que era Chihuahua, ya no recuerdo el Chihuahua o Ciudad Juárez, no recuerdo ya, y me perdonan que se me olvide. Cuando me tocó entrevistar a autoridades y políticos reconocidos de la zona, me hablaban, por ejemplo, uno de los dramas, tráfico de mujeres. Otro de los dramas, tráfico de menores de edad, de niños. Otro de los dramas, contrabando de órganos. Hay asesinatos, contrabandean órganos. Y otro de los dramas es el que tiene que ver con aquellos que cruzan como mula, porque les colocan pues de droga, cargamento, etc. Y un sinfín de elementos que ocurren a partir de la inmigración indocumentada y descontrolada. Es un drama que ha levantado la crítica de la comunidad en los Estados Unidos. Nuevamente dicen, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Biden lo permite? Y más allá de que lo permita tú, ahora voy a lo que tú comenzaste diciendo, es un tema de comunicación. Sí. ¿Por qué? Porque lo que dice el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, va a afectar para bien o para mal todo lo que hay alrededor, incluyendo el tema de la migración. Sí, y por supuesto genera esta angustia y la gente va corriendo a la frontera, intenta pasar a como de lugar. Y bueno, y yo quería pues destacar el tema de los venezolanos, que muchos también lo están haciendo, están pasando por la frontera sur. Y porque, bueno, sabemos que algunos venezolanos pueden beneficiarse con el TPS, pero tenían que estar aquí hasta por lo menos del 8 de marzo, y creen que como al pasar no los van a deportar. Pues sí, los pueden deportar, los van a deportar, y si los capturan, pues puede ser peor, porque si están pasando por pasos ilegales. Tengan mucho cuidado, amigos, de hacer esto, de verdad, o si conocen de alguien que lo quiera hacer, procuren informarle que no lo hagan, porque va a haber consecuencias gravísimas para esas personas. Además, y es importante. Lo peor, disculpa, Vladi, es que muchas veces pasan, son personas muy vulnerables, porque pasan con familias, pasan con niños, y hemos visto recientemente incluso la muerte de varias personas a través del intentando cruzar el Río Grande, ¿no? Muy, muy, muy lamentable. Sí, que eso además no es nuevo, eso no es nuevo. El drama que se vive en la frontera con México, tampoco es nuevo el drama que se vive entre la frontera colombo-venezolana, que son 2.200 kilómetros de frontera. Lo que tú estabas comentando del TPS, hay muchas personas que incluso no han leído los instructivos de la normativa, que les recomiendo que vayan al USCIS o UCIS, y averigüen bien. En uno de sus apartados te piden que tú con pelos y señales indiques cuándo entraste al país. Si tú no puedes demostrar que tú entraste antes del 8, no hay manera de que te den el TPS. No hay manera. Tú tienes que mostrar cuál fue el puerto, cuál fue el pasaporte que utilizaste, cuándo fue la fecha de entrada, cuál fue el documento de la I-90. Es decir, te lo piden todo. Así que hay que estar muy atentos porque hay mucha desinformación y hay mucha gente inescrupulosa que han aprovechado esta oportunidad del TPS, no solamente para hacer dinero, sino para hacer dinero haciendo daño, que son dos cosas distintas. El hacer dinero no tiene nada malo. El problema es cuando tú dañas a familias. Yo siempre he dicho esto, serio, no sé si tú coincides. Para mí, nosotros somos inmigrantes, independientemente del estatus que tenga cada quien, pero cuando nosotros nos colocamos ante un abogado, ante un experto en inmigración, es como si nos pusiéramos en manos de un cirujano. Es decir, nuestra vida está en las manos de esa persona. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Y como uno hace con los médicos, si usted le dice que usted tiene se tiene que operar, exacto, vaya 2 y vaya hasta 3. Si los 3 coinciden, entonces con el que se sienta más cómodo. Pero no se vaya con el primer postor, sobre todo porque en temas de legales en este país, triste y desgraciadamente se prestan para cualquier cantidad de estafas, cosa que uno dice, en Estados Unidos, pues sí, en Estados Unidos esto ocurre. Es así, Vladimir. Además que cada uno también tiene tarifas distintas, entonces es saber en qué invertir ese dinero. Mira, Vlad, quería tocar otros temas contigo, ¿no? Y sobre todo ya que estamos hablando de Estados Unidos, y aunque a veces tocamos muchos temas de Venezuela,
pero quería hablar contigo. Bueno, esto que ocurrió anoche, ¿vale? Ayer, perdón, en la tarde, en Colorado. En Colorado. Impresionante. A ver, otra vez, de nuevo, tiroteos se han registrado en diversas partes. Vimos lo que recientemente ocurrió con estos spas en Atlanta. Asiáticas. En Atlanta, exacto. Estética asiática en Atlanta. Y ahora esto, bueno, sabemos que en Estados Unidos hay muchas personas que tienen quizás problemas mentales. No sabemos si este es el caso. Sí. Pero, oye, acabó con la vida de 10 personas en un supermercado. Así es. Supermercado en Bolden, en Colorado. Dramático, Sergio, y esto va a seguir ocurriendo. Esto va a seguir ocurriendo porque es una población que está armada. Esto es una crítica que ustedes ya lo conocen. O sea, en este momento nosotros podemos terminar la transmisión, podemos ir a una tienda cualquiera y comprar un arma. Incluso en las casas de empeño. Uno va a una casa de empeño y tiene las paredes forradas de armamento. Obviamente entiendo a aquellos pro armas porque dicen, bueno, yo tengo un derecho constitucional, el arma no es el peligro es el individuo. Si yo no tengo una pistola, yo puedo matar a 10 personas también en un carro. Yo entiendo a los pro armas, armamentos, ¿no? Sin embargo, yo creo que a menos que sean armas que hayan sido conseguidas en el mercado negro, que no creo, porque aquí no necesitas mercado negro para tener arma, porque es legal tener lo que tú quieras, prácticamente. Yo creo que seguimos teniendo, vamos a caer en la misma discusión. El background check, que es el chequeo que se le debe hacer a un individuo para portar un armamento. Algo está fallando allí en las credenciales que debe tener un individuo para poder tener armamento. Ahora, pero no solamente eso. Definitivamente van a tener que aplicarse medidas adicionales en los principales establecimientos para prevenir que personas armadas ingresen a estos lugares. Yo te voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo vivo en Orlando y vivo muy cerca de los parques de Disney y de Universal. En uno de los parques de Disney, no recuerdo cuál de los 4, hace unos meses, unos policías de civil estaban armados con sus pistolas de reglamento y fueron al parque. Pero ellos simplemente tenían sus pistolas y ya, no pensaron, digamos que estaban actuando de buena fe. Ellos no se dieron cuenta, pero en el caso de Disney y Universal, ellos tienen sistemas completos para identificar si alguien está armado sin que tú lo veas el sistema. Ellos te identifican, mira, este individuo está armado, llegan oficiales encubiertos que también trabajan para estos parques y por supuesto detuvieron y hubo un gran revuelto acá, hubo un gran escándalo. Eso fue hace como 2 años. ¿A dónde voy? Es que va a tener que pasar algo así. Me voy a Colombia. Tengo la experiencia de Colombia. En el 2008 visité la Universidad de La Salle en Bogotá y algo que me sorprendió, era una zona peligrosa y ellos para entrar tenían control de no sé cómo llamarlo, de detección de metales y de armamento. Obvio, esto no te va a evitar una matanza. Digo, en Israel, yo fui a Jerusalén y en Israel los autobuses tienen detector de metales. O sea, claro, al autobús, la unidad colectiva, pues digamos, ¿no? Pública. Tienen, por supuesto, ni hablar de los centros comerciales y todo esto. Claro, Israel siempre ha sido una zona donde ha habido muchos conflictos de guerra durante muchos años, pero eso se da allí. Claro, en Estados Unidos, como tú dices, hay libertad para portar armas, pero es una discusión que tiene muchos años y que tiene, como tú bien dices, también las personas que están a favor y las personas que están en contra, ¿no? Hay esa discusión perenne que no sé cómo puede acabar. La verdad es que definitivamente a mí me parece una locura que cualquiera pueda tener un arma y ya, porque muchas veces ni siquiera puedes ser diestro utilizando el arma, pero no diestro de la mente. Bueno, se supone que ellos tienen unos métodos para, digamos, garantizar que al menos hay un conocimiento mínimo, pero aquí hay varias cosas. Lo primero es que la Asociación Nacional del Rifle, que es una asociación que, si mal no recuerdo, debe tener más de 100 años ya acá en los Estados Unidos, es una de las asociaciones, uno de los lobbies más poderosos en este país. Muy poderoso. Insisto, yo no necesariamente estoy en desacuerdo con que uno tenga la capacidad de estar armado. El asunto está en la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Algo que yo critiqué, por ejemplo, de algunos grupos que apoyaban al presidente Trump, y yo lo comenté aquí en tu programa. Individuos
fuertemente armados con ametralladoras, subametralladoras, con unas cosas que ni los militares en Sudamérica la tienen, salían a protestar a favor del presidente en los semáforos. Entonces digo, ¿hasta dónde tu derecho comienza a transgredir el mío? ¿Tú puedes tener armamento? Pues sí, pero primero, ¿por qué tener un armamento de guerra? Y segundo, si lo tienes, ¿por qué tu derecho a salir con un armamento de guerra a la mitad de la calle debe ser respetado? Porque vamos al caso. Si eso es costumbre, entonces yo no sé quién es terrorista y quién no. Claro. Si ellos salen y nadie los detiene, entonces cualquier loco sale con su armamento en la mano y mata a medio mundo y no se da cuenta. Entonces, digamos, definitivamente la legislación tiene que cambiar. Ahora, yo temo que eso no va a pasar, Sergio. No va ni siquiera porque los demócratas estén controlando la Cámara Alta y la Cámara Baja. Eso no va a ocurrir, tristemente. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, pero al final termina generándose situaciones como esta. El fin de semana aquí en Miami Beach hubo un muerto como consecuencia de un desorden que gracias a Dios pusieron orden, entre comillas, medio orden, porque conozco gente que vive en Miami Beach y que me dicen que viven atemorizados porque está impresionantemente full y no hay control. Y ahora, bueno, gracias a Dios por lo menos está la policía después de lo ocurrido el fin de semana. Una locura, porque para los que no viven acá o no viven en Miami, incluso desde España me preguntaban sobre lo que estaba ocurriendo en Miami. Yo este fin de semana visité justamente, no Miami Beach, pero estuve estuve cerca en el Collins Avenue, que es prácticamente a 2 cuadras. Yo no estaba completamente claro de lo que estaba ocurriendo. La verdad no vi nada extraordinariamente malo, pero cuando comencé a revisar lo que estaba ocurriendo, me dio mucha tristeza. ¿Y por qué? Porque era estoy hablando en pasado, una zona turística por excelencia, Ocean Drive, todo el área de Miami Beach, la gente iba a los restaurantes, etcétera. Pero cuento corto, era muy agradable ir a este lugar, pero desde hace mucho tiempo, esto no tiene una semana ocurriendo, desde hace mucho tiempo cambió el tipo de gente, las costumbres, lo que vienen haciendo, bueno, al punto en que ustedes van al Distrito de Arte de Miami y en vez de disfrutar, lo que salen es con los tímpanos reventados del escándalo que hay. Entonces, es muy triste para los empresarios, es muy triste para los vecinos de la ciudad, y aquí hay una responsabilidad clara. Y la responsabilidad clara es de las autoridades, de las alcaldías, en este caso la de Miami Beach. No puede ser, lo hemos hablado tú y yo aquí. El ser humano, por naturaleza, tiende a romper la ley. Eso es instintivo. Siempre vamos a estar presionando el sistema a ver hasta dónde nos lleva. Pero si hay un control estricto, vertical de la ley, no hay manera de hacerlo porque conoce las consecuencias. Lo que pasó en Miami es un buen ejemplo de lo que no debe ocurrir en el país. Debe haber un control muy, muy agresivo y que pueda de una buena vez por todas darle coto, no solamente en lugares como en Miami, sino también lugares arriba, porque en Nueva York se pueden vivir cosas de este estilo, en Chicago se pueden vivir, en Los Ángeles bueno, se pueden pero en vivir. este caso particular, sobre todo, se da a raíz de este Spring Break, porque por la llegada de muchas personas de otras partes de Estados Unidos, vienen y sobre todo jóvenes que están pasando sus vacaciones, y sobre todo en esta zona, pero que además, bueno, alertan de que incluso el coronavirus pudiera pues generar, puede generar un incremento de casos, porque bueno, aquí hubo descontrol y lo hay, no de ahorita. O sea, yo comentaba hace días que yo fui a Miami Beach, un restaurante, y ahí no hay ningún tipo de control de nada. O sea, sin tapabocas, la gente, o sea, allí en Miami Beach no hay pandemia. Sí, la verdad es que sí, y insisto, y otros lugares también de Miami, es uno de los problemas que hay en una gran ciudad, porque obviamente es la ciudad más grande de toda la Florida, la más concurrida, la más dinámica, la más cosmopolita, es como buena capital de estado, es decir, tiene lo bueno y lo malo de las grandes ciudades. Aunque no es capital, lo peor. Bueno, no es, pero me refiero, pasa un poco lo que ocurre en Brasil. En Brasil, Sao Paulo no es la capital, pero Sao Paulo es la capital financiera. Aquí en Florida, la capital financiera es Miami. Eso no queda la menor duda. Y tienes todas las cosas buenas y malas de la ciudad. Ahora, lo que tú dices que pasa hace tiempo, yo estoy de acuerdo contigo. Insisto, yo llegué a ir con mis hijas años atrás y la última vez dije, yo no las traigo más para acá, porque es que no se respeta nada.
¿Tienes miedo? Por primera vez sentí miedo en este país. Bueno, no es un lugar para niños. No es un lugar ahora, pero es que antes tú tenías oportunidad de irte a la Tienes playa, razón. de comer en un restaurante. Tienes O sea, razón. yo entiendo el mood del lugar, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, estamos hablando de temas muy, muy locales, pero donde quiero llegar, la enseñanza de esto para usted que nos está viendo de cualquier parte del mundo es la siguiente: control estricto. Yo siempre he hablado, y ya no nos queda tiempo, de la teoría de las ventanas rotas. Esa teoría funcionó porque demostraron que si no hay control estricto, sea quien sea, de cualquier clase social, va a romper la ley. Es lo que ocurrió en Miami y no puede ocurrir ni en Miami, y ojalá que no ocurra en nuestros países. Gracias, Vladimir, como siempre, por permitirme conversar contigo como todos los martes. Un fuerte abrazo a nuestro colega @Vladimir Kislinger, por donde lo pueden conseguir a través de sus redes sociales. En contacto, Vladimir. Gracias, Sergio. Un abrazo y feliz día para todos. Una pausa, amigos, y al regreso ya cerramos nuestro programa de hoy. Amigos, ya estamos cerrando nuestro programa por el día de hoy. Vamos a ir concluyendo con algunas noticias registradas en las últimas horas. Entre otras informaciones, leemos que el Kremlin informó que el nombre de la vacuna contra la COVID que va a recibir Vladimir Putin se va a mantener en secreto. Sí, dijo que justamente hoy se tiene previsto que Putin sea vacunado, pero no confirmó cuál dosis va a recibir. No entendemos, porque no se pone la Sputnik 5. Dijeron igualmente que no iba a haber ningún tipo de fotografía ni video por pedido del propio presidente ruso. Así que nunca sabremos cuál fue la vacuna que se puso. Si es la rusa, porque no la dice, ¿no? Propiciada por el propio mandatario ruso. Bueno, no entendemos. En otras informaciones, leemos aquí este trabajo que ha publicado el diario El País de España, donde informa que el viceministro de Energía del gobierno del expresidente Chávez, Javier Alvarado, cobró casi $2 millones en una editorial de libros de cocina con sede en Madrid por asesoramiento energético, según documentos a los que tuvo acceso el diario El País de España. Esta persona fue el cabecilla de una red que ingresó comisiones millonarias de empresas a cambio de facilitar adjudicaciones de PDVSA en esos años
percibió entre 2002 y 2012, según este trabajo del diario El País de España, una media anual de unos 175.000 euros. Vaya, esta editorial de cocina le habría pagado esa cantidad, 1,7 millones de euros, casi 2 millones de dólares, a Javier Alvarado, ex viceministro de Chávez por asesoramiento energético. Por cierto, hablando de España, todavía continúa la investigación con respecto al tema del Plus Ultra, un caso de una aerolínea que ha recibido un rescate importante por parte del gobierno español. Bien, amigas, amigos, vamos concluyendo porque no encontramos información reciente, por lo menos, para poderles comentar a esta hora de la mañana, ya cerrando pues nuestro programa del día de hoy. Les deseamos, por supuesto, que tengan un excelente día. Los esperamos mañana nuevamente aquí en Al Día con Sergio. Gracias por sintonizarnos, por estar allí con nosotros y por seguir nuestro programa todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, hora de Miami. Me voy con este mensaje que está en el Salmo 19. Dice: la ley de Dios es perfecta, infunde nuevo aliento y el mandato del Señor es digno de confianza y siempre da sabiduría al sencillo. Tengan todos un excelente día. Me despido a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Será hasta mañana. Me voy con lo nuevo de Justin Bieber. Hold On se llama. Chao. Sergio.